Vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar acerca de cómo la agrupación de lo que conocemos como Satanás está dividida en dos. Son dos agrupaciones, no es solamente una. Veíamos en algunos temas pasados, algunos comentarios que hablábamos que es una religiosa y una política científica. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con esto. El tema que vamos a ver hoy se llama la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Dice, a continuación veremos cómo estos seres están divididos en dos agrupaciones. Y Jesús declaró que cuando esto sucediera, había llegado su fin. Entonces Jesús nos muestra, ahorita vamos a leer, que cuando esta agrupación de seres estuviera dividida en dos, ha llegado su fin. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 3 verso 23, que dice, y hablándoles, llamándoles, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer si no ha llegado su fin. Entonces aquí Jesús nos está diciendo que un hogar, una familia, un reino, no puede estar ¿qué? Dividido. Pero cuando se divide, entonces ha llegado su fin. Y la historia de la humanidad nos va mostrando cómo desde hace mucho tiempo esta agrupación de seres se dividió en dos, como reino religioso a través de Jehová y como reino político y científico a través de Satanás. ¿Ok? Seguimos. La escritura bíblica nos muestra que Jesucristo, escucha, Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y entonces se manifieste el anticristo, el cual es un reino político, ¿sí?, que desplazará al religioso. Entonces el reino del anticristo es un reino político y científico. Cuando él se manifieste, entonces es cuando ha llegado el desplazamiento del reino religioso. ¿Ok? ¿Sí? Esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, que dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de que Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, parte de la función del anticristo, ¿cuál es? Hacerse pasar por Dios, pero se va a volver contra todo lo que es Dios. O sea, no es un reino religioso. Cuando hablamos de Dios, hablamos de alguien que gobierna, de alguien que está en autoridad. Ya vimos hace tiempo que la palabra Dios significa poderoso, un gobernador, ¿ok? Alguien que gobierna, alguien que reina. Entonces él se va a volver contra todo lo religioso y él se va a implantar como el Dios de este mundo. ¿Ok? Seguimos. La escritura también nos revela que este reino político y científico por medio del anticristo impuesto, ¿sí?, será vencido por Jesucristo en su segunda venida. Entonces, primero, escucha, analicemos. El reino de Satanás primero tiene que estar dividido para que Jesús venga. Y Jesús no puede venir sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que la religión o los cristianos se aparten de lo religioso, se aparten del temor a Dios, se aparten de negar su fe. Lo que está sucediendo en este tiempo, la mayoría de la gente ya no quiere saber nada con la religión, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Cristo. Se han levantado muchas ideologías en el internet diciendo que Jesús no existió, diciendo que Jesús fue un hombre más, diciendo que Jesús fue un iluminado más, diciendo que Jesús fue un profeta más, diciendo que el acontecimiento de Jesús a lo mejor ni existió, porque en diferentes épocas y en diferentes culturas ha existido lo que existió en Jesucristo, el acontecimiento ha existido con nombres de otros dioses.
Entonces no pudo haber existido. Pero sin en cambio sí hay pruebas verídicas, científicas, históricas que pueden demostrar la existencia de Jesucristo. ¿Sí? Pero la mayoría de la gente solamente se basa en lo que está escuchando y no se pone a investigar. Entonces todo esto es una artimaña del enemigo para quitar del medio la religión. Y entonces se niega la fe, entramos en apostasía y eso da paso a que se manifieste el anticristo. El anticristo es el que le viene a poner fin a la religión, ¿ok? Y se impone el nuevo orden mundial, que es lo que conocemos como el nuevo orden mundial, ¿ok? Una sola moneda, un solo gobierno, una sola economía, ¿ok? Una sola religión, también es lo que vamos a vivir, ¿ok? Bueno, ahora la Escritura nos revela que este reino político y científico será impuesto por el anticristo, pero será vencido por Jesucristo en su segunda venida. Ahora, aquí cuando hablamos de Jesucristo, yo la palabra Jesucristo le estoy poniendo entre comillas, porque nosotros tenemos la idea que quien desplaza a Jesucristo, quien desplaza al anticristo es Jesucristo. Pero ahorita a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta que no es Jesucristo. Vamos a, según el Tesalonicenses 2:7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, aquí aparentemente está diciendo el texto que Jesús, cuando regrese, va a destruir al anticristo. ¿Cómo lo va a destruir? Con el resplandor de su venida, con el espíritu de su boca. Y a todo aquel que no creyó, también será ¿qué? Destruido. Fíjense bien lo que está diciendo. Entonces parece ser que Jesucristo, pero ahí ya estamos viendo una naturaleza diferente a lo que venimos viendo, que nos fue presentado por Jesucristo mismo. Jesús nos presentó la naturaleza del Padre. Y aquí no estamos viendo que concuerda la naturaleza de Jesucristo en vida con la naturaleza de este Jesucristo que viene. ¿Ok? Ahora escucha. Cuando Jesucristo venga, entre comillas Jesucristo, ¿sí? Con sus santos en su segunda venida, ¿sí? En este caso visual, Satanás será atado durante 1000 años. Y después de esos 1000 años será suelto de su prisión y saldrá a engañar nuevamente a las naciones. Cuando la Escritura dice que este último tiempo el diablo será suelto y saldrá a engañar a las naciones de la tierra, no se refiere, recordemos, a un solo ser literalmente, como ya lo vimos, sino que nuevamente en la humanidad se levantará un grupo de personas o un sistema opositor a fin de engañar y poner a la humanidad nuevamente contra supuestamente Dios o contra Jesucristo, que es el reino religioso que establece Jesucristo, entre comillas, durante el milenio, ¿sí? Ahora voy a tratar de ponerlo en el pizarrón para que lo entendamos. Ok, a ver, la Escritura nos está diciendo que Satanás tiene un reino y Jesucristo tiene otro reino. El reino de Satanás es un reino político y científico. El reino de Jesucristo, entre comillas, es un reino religioso. Pero la Escritura dice que antes de que Jesucristo venga, va a haber apostasía. La gente empezará a dejar su fe en Jesucristo. Va a empezar a dejar la religión, lo que ya está sucediendo. ¿Ok? Cualquier religión dentro de las que conocemos, la gente se ha ido apartando cada vez más, y solamente creen en un poder superior, en una fuerza, en una conciencia, la supraconciencia, etcétera, etcétera. Y no es malo, ¿sí me explico?
pero ya la idea de Jesucristo como la tenemos religiosamente, de un templo, de una estructura, eso se va a ir perdiendo y se está perdiendo. Ahora, cuando eso suceda, ¿quién viene? El anticristo. ¿Me explico? Lo que termina de hacer caer la religión es el anticristo. ¿Por qué? Porque se levanta un reino político y científico a fin de desplazar el reino religioso, dando paso a lo que conocemos como el transhumanismo. ¿Sí? Ese reinado político y científico va a durar 7 años. Al término de esos 7 años aparece lo que conocemos como Jesucristo en un caballo blanco. ¿Y qué hace? Desplaza al reino político, al nuevo orden mundial, representado por el anticristo. Y entonces a Satanás, que es una agrupación de seres que están gobernando la tierra juntamente con el anticristo, ¿sí? En ese momento, ¿qué hace? Los ata por 1000 años. Y entonces Jesús empieza a gobernar la tierra durante 1000 años, lo que conocemos como el milenio. Entonces, tanto esa agrupación de Satanás como el anticristo estarán atados durante 1000 años. Al término de esos 1000 años, la Escritura dice que Satanás, o sea, esa agrupación, sale de su cautiverio y ¿qué hace? Se va contra Jesucristo, que no es Jesucristo, es Jehová gobernando la tierra con su reino religioso. Ahorita lo vamos a ver con las citas bíblicas, ¿sí? Y entonces Satanás con su agrupación, ¿qué hacen? Rodean a Jerusalén para pelear contra Jesucristo, entre comillas. Y una vez que están a punto de atacarlos, la Biblia dice que desciende el fuego del cielo y lo consume todo. Y ahí termina la historia de la humanidad. ¿Ok? Se lo estoy diciendo a grandes rasgos. Ahora vamos a verlo ahorita con algunas citas bíblicas. ¿Ok? Sí. Bueno. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3 dice: vi a otro ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Escucha, este nuevo orden mundial es político y científico y ya está en operación y está implementando, adoctrinando y estructurando a las personas a vivir conforme a la naturaleza de esos seres, es decir, los guía a pensar, a sentir y actuar conforme a la conveniencia de ellos mismos, conforme a su propósito, y con ello la humanidad está desarmonizada para con las leyes de Dios, y con ello está siendo destruida en sus corazones, y como efecto el resto repercutirá en nuestra familia, en nuestra sociedad y en nuestro ecosistema. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Que día a día estos seres están implantando muchísimas ideologías, muchísimas leyes que van en contra de la familia, van en contra de los valores, van en contra de los principios, y nuestra sociedad cada vez está más caótica. Cada vez hay más delincuencia, cada vez hay gente más contranatural. De hecho, ya lo vimos, el libro de Judas dice que en los postreros tiempos habrá hombres que, amadores de sí mismos, vanagloriosos, impetuosos, desobedientes a los padres, calumniadores, sin afecto natural. Entonces son características de gente que tiene un espíritu que contrario al de Cristo, contrario a la naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque los principios del reino se han ido desplazando cada vez más en nuestra sociedad y están repercutiendo en nuestra familia. Si nos vamos dando cuenta, y por lo mismo, al no haber valores y principios en la familia, lo mismo se ve reflejado en nuestra sociedad.
Entonces, día a día, por medio de la televisión, por medio de las películas, nosotros como familia estamos siendo ¿qué? Adoctrinados, bombardeados, a perder todos esos principios, a ver a lo malo bueno, o llamar a lo malo bueno. Y la Biblia nos dice que en el último tiempo los hombres a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían malo. Y es lo que está sucediendo en el día de hoy. ¿Ok? Seguimos. La Escritura dice que al final del milenio se levantará el diablo, es decir, un grupo de personas comandadas por estos seres, a fin de destruir el reinado de Jesucristo en Jerusalén. Estas personas, escucha, serán tanto humanos como seres caídos reencarnados en cuerpos humanos, que parecen humanos, pero en realidad no lo son, sino son los vigilantes encarnados y su simiente peleando contra Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia dice que Satanás saldrá de su prisión, engañar a las naciones de la tierra, y se reunirán como la arena del mar contra ellos, ¿quién está realmente rodeando al pueblo de Dios, entre comillas? Parecen ser humanos, pero nosotros nos damos cuenta que no son del todo humanos. Cuando la Biblia dice que Satanás saldrá, es una agrupación. Entonces son humanos influenciados por él, pero muchos espíritus encarnados en cuerpos humanos. Lo que hemos venido viendo. ¿Ok? Seguimos. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19 que dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Entonces aquí la Escritura nos está mostrando que cuando Jesucristo llega, ¿qué pasa? Destruye a muchas personas, mata a muchas personas. La Biblia describe que cuando Jesús viene, dice que a 350 kilómetros a la redonda, la sangre correrá a la altura de los cuellos de los caballos. ¿Ustedes creen que es Jesucristo haciendo esa matanza? No. ¿Eh? No. Lo que vamos viendo, lo que vamos estudiando y viendo, nos vamos dando cuenta que no es Jesucristo. Aunque la Biblia describe que es Jesucristo, no es Jesucristo. Su naturaleza, sus características no son las de Jesucristo. Mas sin en cambio, si estudiamos, nos vamos a dar cuenta, y ahora vamos a ver poco a poquito, que son las características de Jehová Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 20, verso 7. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre el campamento de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió. Esto sucede después del milenio. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que después del milenio, esta agrupación de seres surge para atacar supuestamente a Jesucristo, que está gobernando en Israel. Y antes de que lo ataque, ¿qué pasa? Él los destruye. ¿Ok? Escucha. A fin de comprender estos acontecimientos de la segunda venida de Jesucristo, debemos de saber que la Biblia relata 2 venidas. Y en apariencia son lo mismo, o parece ser que es una, pero no es así. Vamos a ver un ejemplo. Escucha. La primera es conocida como el arrebatamiento de la iglesia. Esta dice que los muertos resucitarán y los vivos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos siempre con el Señor.
La palabra arrebatamiento significa, ¿sí?, algo que se toma de repente. Es el evento en el cual Jesús viene por su iglesia llevándonos a los creyentes a la presencia de Él o a la presencia de Dios. Entonces, algunos conocemos este acontecimiento como el rapto y otros lo conocemos como el arrebatamiento. Vimos un texto que dice que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver que apostasía, el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Que la impiedad se va a acrecentar y la gente se va a apartar de Dios, de la creencia, de la fe, de la religión. Cuando nosotros empecemos a ver eso, ¿qué va a suceder? Se va a levantar el anticristo y todo se va a poner en contra de Dios, en contra de todo lo que es religión, en contra de todo lo que es objeto de culto. Cuando veamos ese acontecimiento, estamos a punto de contemplar lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, que será en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a verlo. Escucha. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contubéis ni por espíritu ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Algunos, los pretribucionalistas, dicen que Jesús viene antes de la gran tribulación. Y los posttribucionalistas dicen que Jesús viene después de la gran tribulación. Aquí la Escritura dice que Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Me explico? Ahora, ¿la apostasía dentro de qué tiempo está? ¿Pretribucionalismo o posttribucionalismo? Analícenlo bien. ¿La apostasía está dentro de la tribulación, antes de la tribulación o después de la tribulación? Está dentro. O sea, no está antes ni está después, está dentro. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Jesús no viene antes, no hay como tal de una pretribulación, no la hay. Jesús llega cuando está sucediendo la apostasía. Estamos en la tribulación. La iglesia está siendo perseguida, la iglesia está siendo masacrada. ¿Me explico? Porque el anticristo se levantará contra todo lo que es Dios, contra todo lo que es objeto de culto. Ya lo estamos viendo. Y al final de eso, ahí encontraría post-tribulación, es cuando Jesús viene. A eso le llaman el rapto, pero ahorita vamos a ver algunos detalles. Entonces, el pretribucionalismo dice que primero es el rapto y después viene la tribulación de 7 años y después la segunda venida de Jesucristo. Entonces presenta como que una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida de Jesucristo. Pero ahorita vamos a ver que no es así. El rapto sucede en la segunda venida de Jesucristo. Pero ahí hay algo que no cuadra. Ahorita lo vamos a ver poco a poquito. Escucha, 2 Corintios capítulo 15, verso 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos se resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte
en victoria. Entonces, aquí la Biblia está diciendo que cuando Él venga, los que están muertos van a ¿qué? A resucitar. Y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Fíjense muy bien, en un abrir y cerrar de ojos seremos resucitados y seremos transformados. Y nos encontraremos con Él en el aire. ¿Sí o no? Sí. Ahora vamos a ver de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Y luego dice que serán los muertos resucitados, seremos transformados, nos encontraremos en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Si están analizando eso, ahora escucha, características de lo que acabo de leer. Jesús viene por su iglesia. Unos están muertos y resucitan, otros están vivos y son traspuestos, y en el aire son transformados de corruptible a incorruptible y de mortal a inmortal. Y nos encontramos con Él en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Segunda característica, los creyentes son llevados al cielo. O sea, Jesús viene por los creyentes y los creyentes son llevados al cielo. Esas son las características del arrebatamiento. O del rapto, ¿no? O del rapto. Grábenselas, por favor. ¿Sí? Él viene, pero antes de llegar, la iglesia es arrebatada. Son resucitados y son transformados. Y nos unimos con Él en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Nadie le ve. Pon atención, nadie le ve. ¿Sí? Ahora escucha. Así que como podemos ver, Jesucristo regresa por nosotros y nos encontramos con Él en el aire. Es decir, nadie le ve a Él viniendo, sino que nosotros, al ser resucitados y arrebatados, lo veremos porque nos encontramos con Él en el aire. ¿Sale? Ahora les acabo de describir las citas, ¿cómo se puede decir? El contexto bíblico sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Primero hay apostasía, hay apostasía, está el anticristo gobernando y viene Jesucristo. ¿Ok? Dentro de la gran tribulación. Ni antes ni después, sino dentro. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra postura, la segunda venida de Jesús. Ese fue el rapto. Ahora vamos a ver la segunda venida de Jesús. Esta dice que Jesús viene en las nubes y todo ojo le verá, y vendrá con sus santos ángeles para gobernar la tierra y establecer su reino sobre ella. Vean la diferencia. Jesús viene en las nubes. El otro no dice eso. No. Y todo ojo le verá. Y viene con sus santos ángeles, con sus ejércitos. No viene por la iglesia. Ahora ya viene con sus ejércitos. Y viene a gobernar la tierra. No queda en el aire. ¿Ya vieron las diferencias? Ahora vamos a ver las citas. Mateo 24, del 29 al 31 dice: e inmediatamente, miren lo que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de entre los cuatro vientos del extremo de la tierra hasta el otro.
Aquí viene, todos lo ven con sus ejércitos y manda a juntar a todos sus escogidos. Y entonces ahí parece como que es el rapto, ¿verdad? Pero no concuerdan. Hay muchas diferencias. Lo único que concuerda es que dice, y mandará a recoger a sus escogidos. Ahí podríamos decir que cuando Él viene, arrebata a la iglesia. Vamos a ver otra cita. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo linaje de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. ¿Todos qué? Le verán. El otro es un abrir y cerrar de ojos. Es como un relámpago que se muestra del oriente al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Una venida no es así. ¿Me explico? La primera no es así. Aquí todos le van a estar viendo cómo viene con sus ejércitos. No es en un abrir y cerrar de ojos eso. No. ¿Me explico? Seguimos. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza una diadema y un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en medio del sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos los libres, esclavos, pequeños, grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego de azufre, y los demás fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con las carnes de ellos. ¿Qué escenario les es conocido? Al de Jehová, ¿verdad? No al de Jesucristo. Pero ahí se presenta que es Jesucristo. Ahora vamos a ver otra cita. Acontecerá que en lo postrero de los tiempos, Isaías capítulo 2, verso 2, acontecerá que en lo postrero de los tiempos, que se confirmará el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos a él diciendo: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos con sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de ara, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Si ustedes pusieron atención en Apocalipsis, habla que cuando Jesús venga y empiece su reinado milenial, dice que gobernará las naciones con vara de hierro. Y aquí Isaías lo está confirmando. Pero aquí Isaías está diciendo que es Jehová el que va a reinar. Y Juan está diciendo que es Jesucristo. Entonces, ¿a quién vio Juan y a quién vio Isaías? ¿Sí me explico? Las características de Juan, supuestamente de Jesucristo, son de Jehová. Y ahorita vamos a analizarlas. Escucha, vamos a ver algunas diferencias. El propósito del arrebatamiento es para llevar a los creyentes al cielo, mientras que la segunda venida de los santos establece el reino de Dios en la tierra. Vean la diferencia.
¿Sí? Segunda diferencia, el lugar. El arrebatamiento ocurre en el cielo, mientras que la segunda venida ocurre en la tierra. El arrebatamiento es espiritual, la segunda venida es física. Es invisible, el otro es visible. ¿Sí lo están analizando? Otra diferencia, el tiempo. El arrebatamiento ocurre en el cielo, mientras que la segunda venida, el arrebatamiento ocurre en un abrir y cerrar de ojos, mientras que la segunda venida todos lo verán viniendo en las nubes. ¿Ok? Otra diferencia, cuarta, su naturaleza. El arrebatamiento es un evento místico, mientras que la segunda venida es un evento físico. Ambos sucederán el mismo día tal vez, solo que con la diferencia de tiempo. Aquí es donde está la clave. Miren, segunda venida. En el rapto, vamos a poner aquí, es y esta es visible. La Biblia dice, ¿con ese? Sí. Ok, la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Aquí todos lo verán. Todos lo verán. ¿Ok? Ahora, el arrebatamiento al ser en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia se va. No sabemos si pasen minutos, si pasen horas, y entonces vemos la segunda venida de Jesús. ¿Ya me están entendiendo? Sí. Pero va a ser primero el rapto, primero es así es. O sea, no son días, son minutos o horas que la iglesia es levantada. ¿Sí me explico? Y nadie ve nada. Solamente la gente se desaparece. Y yo tengo una deducción, de verdad yo tengo una deducción que está muy fuerte y muy descabellada. Pero es una deducción, no tengo pruebas, no tengo sustento para demostrarla. ¿Sale? Pero miren, el rapto es invisible. Todos son arrebatados, se van con él. Y a los minutos o a las horas aparece en el cielo Jesús con supuestamente los que arrebató. Ahora vienen de regreso a la tierra. ¿Ya vieron? O sea, se cree que el rapto es primero y pasan 7 años y después es la segunda venida. Pero no, la Biblia no describe eso. La Biblia describe que en la segunda venida son levantados, son raptados. Pero hay pasajes que hablan que es en un abrir y cerrar de ojos, hay pasajes que hablan que todo lo verá. Entonces la única forma de poderlos entender y no ponernos a pelear los textos y no ponernos que unos 7 años y que el otro a los 7 años, es viendo esto como un acontecimiento, como dice, en un abrir y cerrar de ojos, y al paso de unos minutos, horas, todo ojo le verá. ¿Sí lo están entendiendo? Es la única forma de ponerlo, cuadrarnos todos los textos y no echarlos a pelear. Porque cuando nosotros, se los he dicho, cuando nosotros echamos a pelear los textos, es que aquí dice esto, no, pero es que aquí dice el otro. Entonces la interpretación no está correcta. La única forma para poder interpretar es que sea así. Que suceda en el mismo, con diferencia de tiempo. ¿Ok? Bueno, voy a hacer algunos comentarios acerca de 2 personas que encontré sobre este tema. Uno se llama Charles Rigier, algo así. Dice, el arrebatamiento es un evento místico en el que los creyentes son llevados al cielo. La segunda venida es un evento físico en el que Jesús regresa a la tierra para establecer su reino. Ahí ese comentario fue en 1999. Otro comentario de John Walworth Dock, algo así.
El arrebatamiento es un evento que separa a la iglesia del mundo. La segunda venida es un evento que restaura a Israel y establece el reino de Dios en la tierra. Eso fue un comentario en 1976 de esa persona. Así que como podemos ver, hay dos venidas. Una espiritual invisible a los hombres y la corpórea invisible a todos los hombres. ¿Ok? En la segunda venida, Jesucristo desciende en Jerusalén con sus ángeles a gobernar a las naciones, a fin de restaurar su reino religioso, que inició y estableció antiguamente por medio de Moisés. Entonces, a eso es a lo que viene supuestamente Jesús en el milenio o en su segunda venida, a restablecer el reino que inició con Moisés. Escucha, el reino milenial de Jesucristo, entre comillas Jesucristo, es descrito en el libro de Isaías. Él revela el plan de Dios para el futuro Israel y la humanidad. Voy a leer las características del reino milenial de acuerdo al libro de Isaías. Restauración de Jerusalén, justicia y rectitud, paz y prosperidad, unidad y armonía, y la gloria de Dios establecida sobre la tierra. El papel de Jesucristo en ese reinado es rey y sacerdote, es juez y legislador, es pastor y guía. Todo tiene citas bíblicas, pero no va a terminar, ¿sí? La extensión del reinado milenial es desde Jerusalén a toda la tierra, es decir, a todas las naciones sobre la tierra. El propósito del reinado milenial es la restauración de la creación y la redención de Israel y la salvación a todas las naciones sobre la tierra. Todo lo descrito sobre el reinado de Jesucristo en este libro de Isaías, si lo tomamos para este último tiempo futuro, literalmente echaría por tierra la obra completa de Jesucristo en el pasado. Pongan atención, si nosotros creemos que esto es literalmente Jesucristo en el milenio, echamos por tierra la obra de Jesucristo en el pasado. ¿Por qué? Escucha, ¿sí? Dice, así que cada uno decida qué creer, si es Jesucristo, o sea, entre comillas, quien realmente viene a restaurar lo viejo y hacerlo nuevo, o quién es el que realmente regresa a implantar lo que inició con Moisés. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí. Ahorita vamos a ver por qué no puede ser Jesucristo. Estamos ahorita cavilando y analizando cosas, pero ahorita vamos a ver más contundentemente. Esto es según el libro de Isaías. Ahora, según el libro de Ezequiel, características del reinado, restauración de Israel. Dios restaurará a Israel y a la nación de Jerusalén. El templo de Dios será construido un nuevo templo en Jerusalén, donde Dios habitará entre ellos, ¿sí? Y ellos serán su pueblo. Escucha, habrá un río de vida, un río de agua viva fluirá desde el templo, simbolizando la vida y la salvación que viene de Dios. Está hablando de la palabra, que va a ser regida la tierra con vara de hierro, con la palabra, con la ley mosaica. Habrá paz y prosperidad, ¿sí? Sobre toda la tierra, y todas las naciones se beneficiarán de la presencia de Dios, que estará literalmente en la tierra. Justicia y rectitud. Jesús reinará con justicia y rectitud, y los líderes serán guiados por la ley. ¿Ok? Todo eso tiene citas bíblicas de Ezequiel, todo eso lo dice Ezequiel. Ahora, el papel de Jesucristo durante ese reinado en la tierra, será rey y sacerdote, lo mismo que decía Isaías, ¿sí? Reinará como rey, como sacerdote en Israel, ¿sí? Unificando sus dos oficios, como rey y como sacerdote. También será juez y legislador. Jesucristo será juez, legislador de la tierra, establecerá su justicia y su rectitud. Será también pastor y guía. Será pastor y guía a los pueblos y a todas las naciones de la tierra. Se reconstruirá el templo, es lo que dice el libro de Ezequiel. Dios revelará su palabra para la construcción del templo en su reinado milenial sobre la tierra.
¿Sí? Ezequiel capítulo 40 habla sobre las características del templo, del diseño y la estructura del templo, las puertas y las entradas del templo, las cámaras y el santuario del templo. Todo eso se describe en Isaías capítulo 40. La restauración de las fiestas, Ezequiel 45, las fiestas de Israel, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, los sacrificios diarios, etcétera, etcétera. Todo esto está en Ezequiel 45 y 46. Y el papel de Jesucristo como sacerdote, de ofrecer sacrificios literales, en Ezequiel capítulo 40. Se restauran los sacrificios levíticos, el sacerdocio de sadoquitas y las funciones sacerdotales. Escucha, así que como podemos ver, tanto Isaías como Ezequiel describen un reinado humano con apariencia de espiritual, el cual restaurará todo el antiguo pacto y validando con ello la obra de Jesucristo cuando Él quitó lo primero para establecer esto último. ¿Sí? Está contradictorio, ¿no? No, súper contradictorio. Por eso les decía, y se los va a dar dentro de 8 días, Jesús no es el Mesías. Pero aquí ya estamos viendo a un Mesías esperado, a un Mesías que restaurará a Israel, a un Mesías que pondrá a Israel para reinar a toda la tierra. ¿Sí me explico? Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Ahora vamos a ver cómo se va a invalidar si Jesucristo es realmente este que aparece en la segunda venida. Vamos a ver cómo va a invalidar lo que Jesucristo hizo cuando vino hace 2000 años. Escucha, Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Se dan cuenta lo que dice Hebreos? Jesús vino para quitarlo primero, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, las fiestas que eran estipuladas según la ley. En esa voluntad del cuerpo de Jesucristo somos santificados. Se quitó lo primero para establecer esto último. Esa fue la revelación que tuvo Pablo. Pero la revelación de Juan, de Isaías, de Ezequiel, no concuerdan. Es muy diferente a la revelación que tiene Pablo. Ahora, cada uno, vuelvo a decirlo, decida creer lo que quiera. Vamos a ver otra cita. En Hebreos capítulo 7, verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y que de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada se habló de Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia,
pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento de que el que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho un mejor fiador y un mejor pacto. ¿Qué nos está enseñando aquí Hebreos? Que el sacerdocio arónico establecía hombres según la descendencia. Y el sacerdocio de Jesucristo no es un sacerdocio de herencia. Aarón establecía sacerdotes a sus hijos de generación en generación. Pero en Jesucristo no. Jesucristo aparece y su tribu no es contada dentro de lo que tendrá que ser un sacerdocio. Por eso era semejante a Melquisedec, porque Melquisedec tampoco perteneció a la tribu de Aarón. Y Jesús venía de la tribu de Judá, que no tenía derecho a heredar sacerdocio. Los otros eran levitas, ¿no? Y con eso demostró la ineficacia, porque ellos tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados y por los del pueblo, pero Jesús no ofreció sacrificios por sí mismo. Él fue el sacrificio perfecto. Por eso quedó abolido los sacrificios del antiguo pacto y se estableció un nuevo pacto, porque se demostró la ineficacia de esos sacrificios. Entonces, ¿cómo es que ahora, después, viene Jesucristo a restaurar otra vez el pacto arónico, el pacto de Moisés, y a restaurar los sacrificios? No tiene lógica. ¿Me explico? Sí. O sea, no hay sentido. Sería como anularlo. Es abolirlo. Así como Él abolió toda la estructura de Moisés, así ahora Él viene a abolir toda su propia estructura en Jesucristo. O sea, no tiene sentido. Escucha, la Escritura desde el antiguo pacto dejó bien claro que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Y Jesús reafirmó que era necesario que se adorara en espíritu y en verdad. Así que como para qué construir o restablecer cosas que ya fueron destruidas en Él. Esto no tiene razón de ser. Jesús estableció un tabernáculo en nosotros. Jehová, uno físico. Gálatas capítulo 2, verso 18 dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué restablecer otra vez todo? ¿Para qué el templo? ¿Para qué los sacrificios? No tiene sentido. Jesús no vino a reafirmar eso, Jesús vino a ponerle fin a eso. Y en el milenio Jesús vuelve a reconstruir todo eso. ¿Es Jesús? Si lo analizamos a la luz de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que no hay congruencia. Sin embargo, hay varias interpretaciones que intentan resolver esta aparente contradicción. O sea, muchos dicen que esta es una aparente contradicción, pero que no hay contradicción. Ahora vamos a ver cómo estas personas intentan mostrarnos a nosotros que lo que Jesucristo viene a hacer durante el milenio no contradice su obra expiatoria. Y después voy a demostrar cómo efectivamente sí contradice. Vamos a verlo, escucha. Dice, restauración del templo. Ellos dicen, en el milenio el templo de Jerusalén será restaurado y con él las ceremonias y los sacrificios
como parte de la adoración y el culto, a fin de seguir teniendo presente la obra expiatoria de Jesucristo en el pasado. ¿Cuál es el propósito? Que se restaure el templo y se vuelvan a llevar los sacrificios y los holocaustos y las ofrendas. Solamente tener como recordatorio la obra de Jesucristo en el pasado. O sea, que todo lo que se va a hacer nos va a recordar su obra. Nada más como un recordatorio. No porque tenga validez, sino nada más para un recordatorio. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Eso, que se quiere olvidar. Lo mismo. Los sacrificios anunciaban lo que vendrían y ahora van a anunciar lo que pasó. Como decía tipo y sombra, ¿no? Sí. Otra vez. O sea, eran sombra de lo que venía y ahora van a ser sombra de lo que pasó. No tiene sentido. Nada más. No parece. ¿Me explico? Sí. Es una completa mentira. Incongruencia. Un engaño. Ya sabemos que los sacrificios que fueron realmente estaban invalidando la obra que vendría. Y van a invalidar o quieren invalidar la obra de lo que sucedió. Vamos a ver, adelante, seguimos, escucha. Las ceremonias y los sacrificios en el antiguo pacto eran sombra o tipo de la realidad que vendría, que se cumplió en Jesús, Colosenses 2:17. En el milenio, los sacrificios serán un símbolo de la conexión entre Dios y la humanidad y serán restaurados como un memorial a la obra pasada, a una forma de recordar y celebrar la obra y victoria de Jesucristo. Así es como tratan de conciliar qué es Jesucristo. De justificar, ¿no? ¿Me explico? O sea, Jesucristo va a venir y va a restablecer eso solamente para que tengamos presente y nunca se le olvide a la humanidad lo que Él vino a hacer. Y lo que fue. Si eso fuera, desde que Jesucristo vino hasta ahorita, eso estaría implementado, pero Jesús llegó y dijo, eso ya no sirve. No dijo, celébrelo y recuérdenlo en memoria de mí. ¿Sí me explico? Hay algunas ordenanzas que Jesús dijo, esto lo pueden hacer en memoria de mí. Pero nunca dijo, vuelvan a hacer todas las fiestas, las festividades en memoria de mí. Él le puso fin. ¿Ok? Escucha. Algunos creen que el milenio es una nueva dispensación a fin de establecer las leyes y las reglas antiguas, lo que permitirá la restauración del templo, las ceremonias y los sacrificios como recordatorio, sin contradecir la enseñanza de Jesucristo. Es importante destacar que estas interpretaciones no son universales y pueden variar según la denominación o la tradición teológica. Ahora, preguntas de análisis a estas conjeturas. Escucha. ¿Como para qué restaurar el templo juntamente con sus ceremonias y sacrificios? ¿Acaso Jesús no dejó bien claro que nosotros somos su templo o su tabernáculo y que su obra no debe de ser solo un recordatorio, sino que algo que debe de ser vivido y establecido en nosotros? O sea, desde que Jesús vino, no dijo, recuerden. No, Él dejó establecido que su obra tenía que estar establecida en nosotros. Nosotros ahora somos su templo y su tabernáculo donde Él desea morar. Amén. No que lo estemos recuerda y recuerda. O sea, después de 2000 años, ahora se le ocurre a Él restablecer el templo para que después de 2000 años lo empecemos a recordar. O sea, de nada sirvió que la iglesia lo tenga en el corazón. Hay que recordarlo. Es un engaño, hermanos. No es Jesús el que viene. Sí. ¿Me explico? Es el usurpador. La obra de Jesús es una realidad espiritual completa. Somos su templo. 1 Corintios 3:16.
No hay más sacrificio por los pecados. Hebreos 10 del 5 al 14. Llevamos nosotros por todas partes en nuestro cuerpo la muerte del Señor. ¿Sí? Segunda de Corintios 4:10. Nosotros no necesitamos un recordatorio. Nosotros somos Él. Nosotros somos su obra. ¿Me explico? Entonces, la obra de Jesucristo es una realidad que debe de ser vivida en nuestros corazones. Romanos 5:5. Experimentada en nuestro diario vivir. Gálatas 2:20. Reflejada en nuestras acciones y decisiones. Primera de Juan 2:6. Compartida a otros por medio de nosotros. Mateo 28 del 18 al 20. Esta es la obra de Jesús. Él no necesita recordatorios, ni la gente necesita recordatorios. Necesita ver su obra en nosotros para ver esa realidad. Amén. Fue como un sello que quedó marcado para siempre. Somos cartas abiertas, somos su sello, somos su testimonio, el testimonio de Él en la tierra. Amén. Conclusión. La restauración de los sacrificios como un mero recordatorio no es necesaria, ya que la obra de Jesucristo busca ser vivida y experimentada en el Espíritu o en nuestro espíritu. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad, y la memoria de su obra debe ser vivida y reflejada en nuestro diario vivir. Así que, como podemos darnos cuenta, no es Jesucristo el que vendrá y destruirá al anticristo, y mucho menos es el que reinará en el milenio a toda la tierra. Recordemos que hoy en día hay un sistema religioso gobernando a toda la tierra, y por encima de este gobierno religioso hay uno político. Pero en este último tiempo el político, el anticristo, desplazará al religioso, y después Jesucristo, entre comillas, es decir, Jehová, desplazará nuevamente al político y gobernará nuevamente el religioso. Por último, tenemos que estar persuadidos y conscientes que esta agrupación de seres, en este caso de seres caídos, ha engendrado hijos sobre toda la faz de la tierra, y por ello el Padre dijo que habría dos simientes, y estas están en conflicto contra Dios y contra ellas mismas sobre la tierra. Ese es el punto. Ellas están peleando ya en este tiempo. Unas quieren gobernar religiosamente, recibir pleitesía como dioses, y a otra agrupación no le interesa gobernar religiosamente, solamente quiere gobernar a los hombres. Y ahí se están disputando a los hombres, y van a terminar ¿qué? Matándose entre ellas. Y esa energía, volvemos a lo que estábamos viendo, la frecuencia disonante que estos seres crean o creen sobre la tierra, ¿qué va a ocasionar? Que todo el ecosistema colapse. Y ahí es cuando la Biblia dice, y descendió fuego del cielo y lo consumió todo. Y ese es el fin. Entonces, está Jesucristo gobernando Jerusalén 1000 años en una frecuencia disonante a toda la tierra, con una vara de hierro, con la ley estricta de Jehová, y sale, ¿qué sale? Satanás, otra frecuencia disonante, a querer hacer guerra contra esa frecuencia disonante. ¿Y qué causa? Colapso. Una destrucción total. O sea, no es que Dios se cansó y ahora destruye toda la tierra. Es que ya toda la tierra está colapsando. Así como colapsó con Noé en un diluvio, ahora va a colapsar con fuego. ¿Me explico? Ahí termina todo. Y entonces el Padre Celestial se ve la necesidad de qué hacer. Crear un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá llanto, tristeza, dolor.
donde los redimidos descenderemos a ese nuevo ecosistema con cuerpos glorificados y viviremos eternamente con Él.